Bien, gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Qué bueno que el Señor, después de haberle ministrado a nosotros con su alabanza, con nuestra alabanza, Él quiere ahora ministrarnos con su palabra. Su palabra tiene que ser ese maná, ese alimento que necesita nuestro espíritu cada día. Así que abre tu corazón, olvídate de problemas, circunstancias, olvídate de horarios, olvídate de nada. O sea, parece que los micros no van hoy. A ver. Muy bien, pues seguimos. Quiero seguir tratando el tema de semanas anteriores. Ya estamos a punto de terminar el tema que llevamos, no sé si son 13, 14 semanas, que es un tema, yo considero, de verdadera importancia. Porque mucha gente dice seguir a Cristo, ¿no? O dicen, yo sigo a Cristo. Pero realmente estamos siguiendo a Cristo y estamos siguiéndolo como Él se merece y estamos siguiéndolo de la manera que Él quiere que le sigamos o como la palabra de Dios enseña que debemos seguirle. Ese es el tema y la meditación de estos mensajes, seguir a Cristo. Y las preguntas que se planteaban es ¿cómo estamos siguiendo a Cristo? ¿De cerca o de lejos? Para poder ser fiel al Señor y no traicionar, debemos seguirlo de cerca. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Qué relación tenemos con su palabra? ¿Tiene el Señor el control de nuestra vida? Para poder dejar que el Señor controle nuestra vida, debemos conocer perfectamente, hablábamos semanas anteriores, conocer perfectamente el manual del fabricante. A veces no seguimos el manual por algunos motivos, algunas cosas. Repasemos un poco para ponernos al hilo y va a ser rápidamente el resumen. Esos motivos hablábamos que el primero era la negligencia, el descuido, la falta de cuidado, el ocio, las distracciones, las raíces de amargura. Y el último que tratamos era el tema del orgullo, la arrogancia, la vanidad, el exceso de estimación propia, el amor propio desmedido, o sea, descontrolado. También decíamos que lo contrario al orgullo es la humildad, y la humildad es la virtud que consiste en el reconocimiento y conocimiento de nuestros fallos, de nuestras propias limitaciones y en obrar de acuerdo a ello. Y también reconocer nuestra dependencia de Dios. Eso es humildad. Y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, fue ejemplo de humildad, ¿verdad? Él dijo, aprended de mí, como una orden, como un mandamiento. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, o sea, de verdad. Él es el ejemplo. Ninguna persona, digamos, soberbia y orgullosa puede tener trato directo con el Señor, porque antepone su orgullo, su querer saber más que nadie, el que nadie le pueda decir nada, no aceptan la disciplina, no aceptan ningún consejo, se creen perfectos porque piensan que lo hacen todo bien. Esos son síntomas de orgullo y de soberbia, que eso, digamos, es una cualidad muy notable en el mundo que nos rodea, pero realmente dentro de la Iglesia no debería existir. Porque nosotros debemos considerarnos los unos a los otros como superiores a nosotros. Cuando tú me consideres a mí, no a mí como persona, sino con mi ministerio, yo acepte, o sea, tú aceptes mi ministerio y yo acepte el tuyo, eso es humildad, eso es sumisión, eso es someterse, lo que Efesios Pablo dice, someteos los unos a los otros. El principio de aceptar la autoridad que viene de Dios, claro, esa autoridad se le llama en la Biblia someterse. Someterse primero a la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él decide y hace lo que Él quiere, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y un rey toma las decisiones, y los lacayos, digamos,
Los que estamos bajo su protección debemos aceptarlo. No por capricho de Dios. Dios no es un Dios caprichoso. Dios lo que nos quiere es bendecir. Y entonces para bendecirnos marca unos principios. Y el principio que marcó primero en el Edén fue el principio de la obediencia, de la aceptación de la soberanía de Dios. Cuando tú te rebelas contra la palabra de Dios, cuando tú te rebelas contra las autoridades que Dios ha instituido, no con las que se levantan, que hay muchas que se levantan hoy en día por su propia iniciativa, sin ser levantadas por el Señor, esas al final fracasan. Pero los ministerios que Dios levanta perduran. Y hay que respaldarlos en oración. La Biblia enseña eso también, que oréis por vuestras autoridades, que oréis tanto autoridades, digamos, seculares como dentro de la Iglesia. Es una obligación, es un deber de la Iglesia interceder y orar por las autoridades, porque no es fácil, hermanos, gobernar. No es fácil dirigir a un grupo, y a un grupo pequeño, pues imaginaos, a una nación o a este mundo. Si a veces somos 20 o 30 y andamos en discusiones y en disputas, que si tú dices, que si yo digo, es muy difícil poner autoridad ahí. Pero los verdaderos creyentes sabemos aceptar la autoridad de Dios y las autoridades delegadas. A veces las mujeres hoy en día hay un grave problema en los matrimonios, por eso duran tan poco, porque no captan el principio que Jesús instituyó. No es que el matrimonio lo instituya el hombre, fue instituido por el mismo Dios. Y puesto que fue instituido por el mismo Dios, Él es quien pone las reglas. Y el hombre, en su, digamos, soberbia, en su decir que son libres, que yo digo que no son libres, porque viven atados a las corrientes de este mundo, son arrastrados por las ideologías y las ideas que este mundo tiene, que muchos le llaman progresismo. Pero ¿progreso hacia dónde? ¿Hacia dónde va esta sociedad con tanto progresismo? El progresismo es que vamos avanzando, significa avanzar, pero ¿hacia dónde vamos avanzando? A la destrucción ética y moral primero, y también a la destrucción del planeta que Dios eligió como la cuna donde poner a su creación, a la perla de su creación que somos tú y yo. Si el hombre obedeciera, el hombre y la mujer, cuando la Biblia habla de hombre, habla de seres humanos, pero hoy en día hay que llevar cuidado con lo que se dice, porque si dices hombre y no dices mujer, te toman por machista. Pero la palabra hombre en la Biblia habla de ser humano, hombre y mujer. Entonces, Jesucristo, Dios, en el Edén, marcó un principio de autoridad, marcó el principio de la obediencia. Les dijo, tenéis miles de árboles para comer, pero solamente de uno os mando que no comáis. Pero el hombre, por el orgullo y la soberbia, ¿qué le ocurrió? ¿Qué le ocurrió a Lucifer en el cielo, el director de la alabanza? Se creyó mejor que Dios, orgullo, soberbia. ¿Y qué ocurre cuando una persona es orgullosa y soberbia? Que acaba en rebeldía. Se rebela contra Dios, que es lo que hizo Lucifer y lo que hizo Adán y Eva, con las consecuencias que todos sabemos, ¿verdad? Por eso, repito, ningún orgulloso ni ningún soberbio puede utilizar a Dios para nada. Aunque se crean, yo que sé, los profetas del Altísimo o el ministerio por encima de cualquier ministerio. Que hay personas que son así, ¿no? Que van por la vida con el yo por delante. Una persona que utiliza mucho el yo y el mí es un síntoma de egoísmo, de orgullo y de soberbia. Yo.
El ser humano tiene que ser humilde, hermanos, porque Jesucristo nos marca el principio de la humildad. Hermanos, solo siguiendo y obedeciendo las instrucciones, el manual, la palabra de Dios, y manteniéndonos fieles en todo a Dios, podremos ir conociendo cada vez más la verdad. Podemos ir conociendo cada vez más al único Dios verdadero. Y el Señor nos va a ir revelando ese maná escondido que decíamos, esa palabra de Dios que aún no ha sido revelada, pero que Dios promete en Apocalipsis que le será revelado si nos mantenemos fieles. Dice que el que persevere hasta el fin lo conseguirá. Eso habla de salir vencedores, de ser fieles al Señor y recibir la corona de la vida eterna. Llegados a este punto, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué tal está y cuál es nuestra cercanía a Cristo y a su cruz, o a lo que sucedió en esa cruz? Porque muchas veces las personas, sobre todo religiosas, valoran la cruz, pero la cruz es un instrumento de tortura. Lo que debemos valorar es lo que ocurrió en esa cruz, que es el Hijo de Dios hecho un ser humano, un hombre. El Hijo de Dios, Dios mismo, se despojó de su divinidad, bajó a la tierra, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y una muerte horrenda, la muerte de cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos decir hoy que somos salvos. No como prepotencia, porque mucha gente cuando decimos yo es que soy salvo, nos llaman prepotentes. Son aquellos que creen que para salvarse hay que estar continuamente haciendo buenas obras y que las buenas obras nos van a salvar. Pero eso es una gran mentira. Pablo en Efesios ya lo dice, que somos salvos por la gracia de Dios. Y somos salvos por la gracia de Dios para que no nos llenemos de orgullo y de soberbia. La salvación se recibe por gracia. Las obras son consecuencia de la salvación, las cuales Dios preparó tiempos para que pudiéramos andar en ellas. No hay que despreciar las buenas obras, hay que hacer buenas obras, porque así demostrarás que eres salvo. Amén. Otra pregunta, ¿estamos dispuestos a hacer lo que Cristo nos advierte y nos dice en su palabra? En otras palabras, ¿estamos obedeciendo a la palabra de Dios? Sabéis que para poder obedecerla tenemos que conocerla. ¿Conocemos la palabra de Dios? ¿Estudiamos y meditamos en la palabra de Dios cada día? Lo mismo que comemos para satisfacer nuestro cuerpo carnal, comemos cada día varias veces, ¿verdad? Comemos y alimentamos nuestro espíritu diariamente. Sabéis que lo que esté más fuerte es lo que va a vencer. Y Pablo decía que había una lucha entre la carne y el espíritu. Si nosotros sometemos la carne al espíritu, el espíritu vencerá. Vendrán los problemas, vendrán las tentaciones, vendrán las pruebas y nos mantendremos firmes. Porque sabemos dónde hemos colocado nuestros pies, espiritualmente hablando, ¿verdad? Sobre la roca. La roca es la palabra de Dios verdadera, es Jesucristo mismo. Cuando tu vida está basada en eso, ya pueden venir tormentas, ya pueden venir problemas, ya pueden venir ataques, que nos vamos a mantener firmes sobre la roca. Y eso es una verdad. Y es una verdad que los creyentes debemos asimilar primero nosotros y luego transmitir a los demás. En otras palabras, vivir la palabra de Dios y que los demás vean que la vivimos. No solamente que la hablamos, porque si lo que hablas no está respaldado con lo que haces, nadie te va a creer. ¿Estás comprendiendo, hermano? ¿Estamos dispuestos a perder todo para salvar nuestra alma? Una pregunta, digamos, directa al corazón. ¿Estamos dispuestos a perder lo que haga falta
para que nuestra alma no se condene? Eso se llama perder para ganar. Estas preguntas, hermanos, nos dan pie para el tema que quiero tratar hoy, que es precisamente lo que he dicho. Y esto va a demostrar y nos va a enseñar cómo seguir a Cristo y el precio que hay que pagar. El título es Perder para ganar. Esta meditación está basada en Mateo capítulo 16, a partir del verso 25. Jesús nos dice hoy, porque muchas veces dicen Jesús dijo, no, dice, sigue diciendo hoy, porque el que quiera salvar su vida, o sea, vivir su vida a su manera, de acuerdo a su criterio y a sus intereses, la va a perder, estará desperdiciando su vida. Pero el que pierda, el que dedique su vida por mi causa, dice Jesús, ahora, por extender mi reino, la encontrará. O sea, será una vida con propósito. Podrá decir, mi vida tiene un propósito. Hoy en día la raíz de muchas depresiones es porque dicen que su vida no tiene un propósito, llegando a entrar en una situación de estrés y de depresión total que muchas veces conduce al suicidio. Esa es la gran mentira de Satanás, cuando nos quiere quitar toda la fe, nos acorrala, y cuando nos tiene acorralado dice, suicídate, que no sirves para nada, tu vida no tiene un propósito, Dios no existe. A mí me hace gracia cuando el diablo nos dice que Dios no existe. Si no existe Dios, tampoco existes tú. ¿Por qué me vienes a decir? O sea, tú demuestras, quieres demostrarme que tú existes y me dices que Dios no existe. Qué gran contradicción, ¿verdad? Una gran contradicción. Versículo 26, la clave. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Esta vida aquí se utiliza la palabra griega zoe, que significa vida eterna. ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Versículo 27, porque el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios hecho un ser humano, ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Esto se llama aplicará justicia, porque aplicar justicia significa dar a cada uno lo que merece. Dios quiere que todos nos salvemos, Dios quiere que todos vayamos al cielo, pero Él quiere que primero nosotros nos arrepintamos. Hay muchas personas que dicen, si Dios es amor, ¿cómo envía personas al infierno? Dios no envía a nadie al infierno. Envió a Jesucristo precisamente para que no vayamos al infierno. Pero el hombre, el ser humano, para salvar, para protegerse de su iniquidad y de su pecado, acusa a Dios, que es lo más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que haya guerras? Porque te ha dado poder de decisión, libre albedrío. Y eso es algo que Dios te concedió o le concedió a los seres humanos y no lo va a quitar, no va a negociarnos eso. Pero sí te muestra el camino a seguir. Lo contrario a la paz, a la guerra, ¿qué es? La paz. Y las personas creen que las guerras se acaban enfrentando más guerras, guerra por guerra, guerra al cuadrado. La Biblia dice que no paguemos mal por bien. Y la única manera de vencer el mal es haciendo el bien. No hay otra. O sea, Dios podría parar la guerra, claro que sí. Él tiene poder y autoridad, Él es soberano, como dije al principio.
Pero entonces nos quitaría a nosotros el libre albedrío. El poder decidir si me voy al infierno, me voy con Él al cielo. Esa es tu decisión y la mía. No es la de Él, Él quiere, Él ha hecho todo, todo. No puede hacer nada más. Por eso la religión enseña falsamente que se deben hacer cosas para salvar el alma. Las buenas obras, que comentaba, las buenas obras no salvan. Si tú crees que tus buenas obras salvan, estás menospreciando lo que Jesús hizo en la cruz. Y eso es una herejía. Lo que hizo en la cruz Jesucristo es suficiente para tu salvación y la mía. Si yo la acepto y la recibo y reconozco a aquel que murió por nosotros como mi Señor primero, porque como dije el otro día, Jesús vino a la tierra con el propósito primero de ser el Señor de su iglesia y después nuestro Salvador. A veces se nos llena la boca de decir que Jesús es mi Salvador, pero ¿es tu Señor? ¿Lo aceptas como tu dueño? ¿Te sometes a su palabra? Jesús debe ser nuestro Señor primero y nuestro Salvador, claro que sí. Él murió para salvarnos. El Padre no envió al Hijo a esta tierra para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado por culpa del pecado. Vino a rescatarlo precisamente de esa condenación. Por eso cuando Juan el Bautista vio venir a su primo Jesús, dijo: «He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo». ¡Aleluya! Y quita no es cubrir. La sangre de los toros y de los animales en el antiguo pacto cubría el pecado de toda una nación que había cometido durante un año. Por eso el sacerdote tenía que entrar una vez al año. Pero Jesucristo entró. El sacerdote entraba en el tabernáculo, entraba en el lugar santísimo terrenal. Pero Jesucristo entró al lugar santísimo celestial. Y por eso solamente se le exigió una vez su sacrificio y para siempre. Sirve para siempre, hermano. Y Dios no cambia, hermanos. Dios es el mismo ayer y por los siglos. Su palabra es eterna. Como suelo decir, ni es antigua ni es moderna, es eterna. El cielo y la tierra lo veremos que se acabarán, serán destruidos. Pero su palabra se va a mantener ahí, firme, por toda la eternidad. Y eso debería llenarnos de gozo, ¿verdad? De gozo y estar siempre gozosos, como decía Pablo. Aún en medio de las pruebas, sí, aún en medio de las pruebas tenemos que estar gozosos. Porque la prueba hace que nuestra fe se fortalezca y salga como el oro cuando es purificado por el fuego. El fuego en la Biblia simboliza la prueba. Cuando nosotros somos probados por el fuego de la prueba, salimos purificados. Y la sangre de Cristo dice que nos limpia de toda maldad. Perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Hermanos, en el sistema mundano actual, muchas veces se pierde y otras veces se gana. Están los ganadores, aquellos que tienen éxito, los que triunfan, de acuerdo a los parámetros que marca esta sociedad contemporánea en la que vivimos, y también los que fracasan según los mismos parámetros. Muchos ganan prestigio, poder, fama, placer y todo lo que desean. Hermanos, estos son los que pierden el tiempo y la energía, lo que la Biblia dice que hemos leído, que desperdician su vida sembrando en lo material y en lo temporal, algo que se va a acabar. Y también pierden su alma, hermanos. Pierden la vida eterna, pues terminan postrados, arrodillados ante sus éxitos personales y logros terrenales. ¿Estoy comprendiendo? Pierden su alma porque le dan prioridad, se rinden ante sus éxitos y logros.
Y al final los éxitos y los logros van a quedar en nada, porque vamos a morir un día. Y te recordarán, si es que te recuerdan, por aquellos logros que hayas conseguido. Y como dice la palabra, aunque consigas todo este mundo y pierdes tu alma, ¿de qué te sirve? Todos estos son ganadores para el mundo, pero son perdedores para Dios. Y también para el Señor están los perdedores, que en realidad son ganadores. Ahí tenemos que encontrarnos nosotros, en ese grupo. Entre los ganadores para el Señor están primero los que optan por dar prioridad a perdonar. Hermanos, qué difícil es perdonar. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Pero el perdón libera, hermanos. Hay un gran poder de liberación cuando perdonamos. Nos liberamos a nosotros, quizá a los ofendidos, pero también se liberan aquellos que ofenden. Es que tengo 1000 motivos para no perdonar. Es igual, perdona y serás liberado, tú el primero. Es una ley espiritual, la ley del perdón. Si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. Jesús en la cruz marcó el principio del perdón. Aquellos que lo estaban crucificando, aquellos que le ofendían, que se burlaban de él, Jesús oró al Padre por ellos y les dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aunque no te pidan perdón, debes perdonar. Y podrás perdonar y olvidar. Y aquí yo siempre abro como una especie de paréntesis. Cuando alguien te hace algo, borrarlo de la cabeza o de la mente o del disco duro, no puedes. Cada vez que lo veas dirás: este hombre me ofendió. Lo que significa olvidar es que lo verás, te acordarás de la ofensa, pero sin resentimiento y sin rencor. Eso significa perdonar y olvidar. En Mateo capítulo 6, versículo 19, porque estos, como he dicho, son aquellos que le dan prioridad a los ganadores para el Señor y dedicar también su vida a servir a los demás y a renunciar a darle prioridad a los tesoros terrenales para priorizar el enviar tesoros al cielo. Jesús nos dice en Mateo 6, 19, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, ni los ladrones se meten ahí para robar. Y el versículo 21, una gran reflexión: porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Hermanos, no debemos tratar de amontonar riquezas y riquezas aquí en esta tierra. Esas cosas se echan a perder, son perecederas y son destruidas al final. Además, te las pueden robar. El otro día el pastor Israel iba paseando a su padre en la silla de ruedas y ahí iba hablando por teléfono. Y pasó un joven corriendo y se lo quitó y salió corriendo. Y era de los caros. O sea, hay ladrones. También hay ladrones espirituales que nos van a robar la bendición de Dios cuando los escuchamos. Falsos profetas, falsos hermanos, falsos maestros, falsos pastores, que te querrán robar la bendición de Dios, y sobre todo los enviados de Satanás que te querrán robar la salvación. ¿Estás comprendiendo, hermano? Es mejor, dice Jesús, amontonar riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, hermanos. Ni la polilla va a destruir nada. Tampoco los ladrones pueden robar allí, porque ningún ladrón entrará en el reino de los cielos.
allí no habrá ladrones. Debemos recordar que la verdadera riqueza consiste en obedecer a Dios de todo corazón, porque esto va a acarrear la bendición y la prosperidad de Dios. A lo que más cabida le demos, esta es la conclusión, en nuestro interior, eso marcará nuestra vida. Entre los ganadores para Dios están también los que deciden perder la capa y poner la otra mejilla. Ahora explicaré, aunque para el mundo sean perdedores. En Lucas capítulo 6, verso 29, Jesús nos dice: al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Esto no se debe confundir. No se trata de dejar que nos abofeteen de una manera literal. No es eso lo que aquí está queriendo decir Jesús. Ni se debe confundir con cobardía o con comodidad ante la injusticia y la maldad, o sea, aceptar lo que pase, aunque me abofetee a mí mi cara. No literalmente hablando, no sé si me entendéis. Quiere decir que jamás debemos entrar en la sintonía del odio, lo de devolver mal por mal. Te dan una bofetada y tú pegas otra. Lo que el Señor está diciendo es que cuando te den una bofetada, reacciones haciendo el bien. ¿Estáis comprendiendo? Porque no podemos entrar en el campo del odio. Este precisamente es un campo muy peligroso, en el cual a nuestro enemigo, el diablo, le gusta trabajar. Que exista el odio en el corazón del ser humano, que no perdone las ofensas. Por eso Pablo también nos dice en Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal, porque se multiplica el mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Hermanos, nunca debemos devolver a nadie mal por mal. Debemos comportarnos de tal manera que todo el mundo vea que somos personas honradas y que demostramos que somos verdaderos hijos de Dios. Como he dicho, un hijo de Dios perdona, un hijo de Dios no odia, el hijo de Dios ama, porque lleva los genes del Padre. Y nuestro Dios es amor. No es que tenga amor, es amor. La esencia de Dios es el amor. Y nosotros como sus hijos tenemos que heredar esos genes. Por eso cuando realmente nacemos de nuevo, cuando realmente somos hijos de Dios, es cuando entendemos esto. Entendemos realmente que nosotros tenemos que devolver bien por mal. El mal lo produce el odio. Las guerras lo produce la ambición, el egoísmo, la soberbia, la ansia de poder. Pero al final todas esas personas que tienen ese deseo mueren y se van al infierno. Son quizá ganadores para este mundo, pero perdedores para Dios. Este mundo quizá los considere ahí en lo más alto, pero al final pierden su alma, se van al infierno y son unos perdedores. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21. Dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Harás que se sonroje, harás que se le caiga la cara de vergüenza. Cuando él te hace daño y tú le devuelves bien, eso le va a impactar. Y quizás sea la puerta a su salvación. Pero si tú le devuelves la bofetada, nunca se va a convertir. Por eso en el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal. No debemos dejar ser vencidos por el mal, hermanos. Al contrario, debemos salir vencedores, triunfar sobre el mal, haciendo el bien. Las guerras, como he dicho, se vencen con la paz. Donde no hay combustible, no puede haber fuego. Ya lo dijo Salomón en Proverbios capítulo 26, verso 20. Sin leña se apaga el fuego. Y luego añade, poniendo un ejemplo, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Poner la otra mejilla. ¿Qué significa? Estamos viéndolo, estamos entendiéndolo, no vivir en el campo del odio. Poner la otra mejilla significa que debemos hacerle ver a los que nos intentan ofender, que se den cuenta de que cometen un ultraje a sí mismos, o sea, un maltrato, una injuria, un desprecio a ellos mismos. Pues el odio, hermanos, es un arma que se vuelve contra la persona que odia. Es un arma que, si tú odias, se va a revolver contra ti. De hecho, aquellas personas que odian tienen enfermedades físicas y mentales también. El odio te hace, como se suele decir, te recome por dentro, te afecta físicamente, te acarrea enfermedad física y también en la mente. En Isaías capítulo 54, versículo 17, Dios hablando hoy a su iglesia de nuestra gloria futura, de lo que nos promete si somos fieles a Él. Dice así: ningún arma forjada contra ti prosperará. O sea, con ningún arma que alguien te ataque va a triunfar. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. En otras palabras, harás callar toda voz que se levante para acusarte. Nadie acusa a los hijos de Dios. Esta es la herencia, hermanos, los beneficios que disfrutamos los siervos verdaderos de Dios, los que servimos a Dios de verdad. Es parte de nuestra herencia. Y dice, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. O sea, yo seré quien os defienda y os salve, dice el Señor, iglesia. Ninguna arma que alguien fabrique contra nosotros, contra su iglesia, va a prosperar. Hoy en día se están levantando muchísimas personas en contra de la iglesia de Jesucristo. Nos acusan de generadores de odio, porque queremos vivir en santidad como marca la palabra de Dios. Queremos vivir de acuerdo a los principios éticos y morales y no dejarnos llevar por las ideologías que están destruyendo a la sociedad. Eso lo llaman progresismo. Ideologías satánicas. Ideologías que van en contra de toda moral y toda ética. Hoy no se respeta nada. A los niños les quieren que no conozcan, que no sepan, que pierdan su identidad, que no sepan ni lo que son. Por eso, familias cristianas, cuidad de vuestros hijos. Vienen tiempos, o estamos ya en esos tiempos muy peligrosos. Y como cristianos debemos levantar la voz. Debemos levantar la voz por aquellos que no tienen voz, como los niños que abortan. Son niños, criaturas, desde que se engendran, son criaturas de Dios, son seres con vida. El mayor genocidio que se está cometiendo hoy en día es el aborto. Y luego le añaden la eutanasia. Dios es el que da la vida. Y la da desde que se engendra en el útero. Desde ese momento hay un ser viviente. ¿Qué diferencia hay matar un niño dentro del vientre
o fuera del vientre. Es lo mismo. Es lo mismo. En cambio, nadie mata a un bebé nacido, ¿verdad? Ahora, los no nacidos, esos no tienen ningún derecho según las leyes actuales. Quieren poner a las niñas de 14 años que puedan abortar sin consentimiento paterno, que son los únicos que les pueden aconsejar bien y ayudar a los padres. Pero quieren quitar la potestad incluso a los padres de ser padres. ¿Quién mejor puede amar a un hijo que un padre o una madre? Y además quieren añadir que si los padres se oponen, los pueden llevar a los tribunales, los hijos a los padres. Eso es tremendo. ¿Hasta dónde va a llegar la maldad de este mundo? Nosotros como iglesia tenemos que levantarnos, hermanos, y defender a aquellos que no se pueden defender. A veces, como se suele decir, hacemos la vista gorda. Miramos hacia otro lado, no queremos mirar al problema, y es un problema muy serio que nos puede afectar a nosotros. La ley trans, ¿qué es la ley trans? Ni trans ni trans. Los niños nacen niños y las niñas nacen niñas. Y no hay niñes, niños y niñas. Pero claro, la sociedad, en la publicidad, ya en cualquier anuncio, por inofensivo que sea, vemos a dos mujeres besándose o dos hombres. Los niños lo ven. Y si no te levantas y evitas que los niños sigan esa tendencia, luego van a llegar al colegio y les van a decir que eso está bien. Y empezarán en los aseos y demás a darse sus besitos y sus cosas. Y uno querrá, bueno, yo quiero ser niño, soy niño, pero yo quiero ser... ¿Qué transformación ni nada? Es la sociedad que los lleva a eso. Por eso la iglesia verdadera, nosotros como cristianos verdaderos, no podemos dejarnos llevar por estas ideologías diabólicas. Nosotros también tenemos nuestros derechos, ¿no? O los derechos de los demás están por encima de los cristianos. Nosotros también tenemos, y se debe respetar. En la Constitución está que se deben respetar los derechos de cada persona. Cada persona es libre de tener sus propias ideologías. Pero claro, si vamos en contra de lo general, pues vamos contracorriente. Pero yo prefiero ir, hermanos, contracorriente, que no seguir las corrientes diabólicas de este mundo. Amén. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 6 que Jesús, como parte del Sermón del Monte, comenzó a hablar del amor hacia los enemigos. Recomendó hacerles bien, bendecir a quienes nos maldicen, orad por aquellos que nos maltratan. A pesar de todo debemos orar por todas estas personas, hermanos. Darles lo que pidan. Y dice, y si toman la camisa, ofrécele también la capa. Pues se debe tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten. En esta parte precisamente es donde menciona que si alguno se le golpea en una mejilla, se debe poner la otra. Dice Jesús en Lucas capítulo 6, versículos 27 al 31, pero a vosotros los que oís, y recordad que la palabra oír en la Biblia también significa obedecer, va acompañada, os digo, amad, imperativo, orden, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, pero ojo, con diligencia y discernimiento. Tenemos que saber a quién le damos y para qué se lo damos. Por eso debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que te tienden la mano hoy en día y hay muchas que quieren el dinero o lo que le des para droga. Entonces tenemos que tener el discernimiento
Y si ves una persona que es propensa o que tú por la pinta, como se suele decir, ves que puede ser un drogadicto, no le eches leña al fuego. Invítale mejor a un bocadillo, si tiene hambre. A mí han llegado a despreciarme eso. No, yo lo que quiero es dinero, pues yo dinero no te doy. Si tienes hambre, vente conmigo al bar de la esquina y te compro un bocata. Y muchos dicen que no, porque por eso digo que hay que tener discernimiento y diligencia para dar. Dice, y al que tome lo que es tuyo, o sea, que lo tome por necesidad, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres, los seres humanos con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Y posteriormente explica que solo amar a los que nos aman, o solo hacer el bien a aquellos que nos hacen el bien a nosotros, no es suficiente para ser diferente de un pecador, porque ellos hacen lo mismo. ¿Estás comprendiendo? Declara que se debe amar y hacer el bien a nuestros enemigos, sin esperar ninguna recompensa. Pues hacer eso mismo ya es la recompensa. Cuando nosotros hacemos un bien, ¿no nos sentimos por dentro gozosos? Cuando socorremos a alguien, la recompensa la tenemos ya por haberlo hecho, porque nos sentimos bien. Muchas veces, yo cuando salgo por Murcia voy andando, porque a cada 5 metros tienes a alguien pidiendo. Y yo le pido al Señor, yo siempre llevo monedas, y le pido al Señor discernimiento para quien dárselas. Y entonces a veces pasas de largo, y cuando llevas 5 o 10 metros, hace así como el espíritu, para, vuelve. Si no te lo dice, sigue. O sea, eso es discernir, eso lo hace el Espíritu Santo. Y entonces vuelves y le das la moneda. Pero no siempre debemos dar a todo aquel que nos pide, porque no sabemos para qué nos lo pide. Cuando lo sepamos, entonces dale a todo el que te pide. Por eso debemos recibir la recompensa cuando damos, pues así estaremos actuando como Dios actúa, porque Dios es benigno incluso con los malos, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios hace salir el sol y envía la lluvia, tanto para buenos como para malos, ¿verdad? Todos pueden disfrutar del sol y de la lluvia. Y luego explica que hay que tratar a los demás como quisiéramos ser tratados nosotros, mencionando que si uno condena a alguien, también será condenado. Con la vara con la que midas, te medirán a ti. Si tú perjuzgas a alguien o juzgas a alguien sin juzgarte a ti primero, esa es la paja en el ojo ajeno que a veces miramos. Yo no puedo juzgar a alguien si yo hago lo mismo que hace esa persona, ¿verdad? Hay personas que hacen eso, y ahí lo que está hablando Jesús es precisamente eso, que si eres juzgado de la misma manera que juzgue, te van a juzgar a ti. Y que si perdonas, también serás perdonado. Hermanos, siguiendo estas palabras y enseñanzas de Jesús, para Él seremos ganadores. Aunque las personas que nos rodean muchas veces nos consideren perdedores según sus parámetros. La sociedad hoy marca unos parámetros, te marca lo que es el éxito y lo que es el fracaso, te marca lo que es llegar a una meta o no llegar a la meta. Pero cuando le damos prioridad al reino de Dios, hermanos, cuando le damos esa prioridad que el reino de Dios avance, cuando trabajamos para que el reino de Dios avance, que significa ganarle victorias al diablo, ganarle territorios a nuestro enemigo, el diablo, que significa ganar almas para Cristo, entonces seremos realmente ganadores. Estaremos dedicando, aprovechando nuestra vida al servicio del Señor. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, lo que el Señor nos impulsa a hacer. Ganar
pero perdiendo. ¿Verdad? ¿De qué te sirve ganar el mundo completo, todo lo que hay en este mundo, seguir las corrientes de este mundo, vivir como este mundo vive? ¿De qué te sirve si al final te condenas? Y os digo algo, la vida pasa muy rápido, no te das cuenta. No desperdicies tu vida siendo un perdedor para el Señor. Sé un ganador para Dios, aunque el mundo te considere un perdedor. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos porque hay más ganadores para el Señor y perdedores para el mundo. Amén. Bien, pues muchas bendiciones para todos y seguiremos la semana que viene si Dios quiere.